¿Qué tal, queridos amigos? México es su generis, lo sabemos bien. Lo que pasa en México no suele ocurrir en ninguna otra parte del mundo. Así que ahora la izquierda está molesta, bueno, una de las izquierdas, ya me decía alguna vez Cuauhtémoc Cárdenas, que en México no se puede hablar de una sola izquierda, sino que son varias. Bueno, pues una parte de estas izquierdas está muy molesta por haber eh, sido testigos de la imposición de la medalla pues más alta que da el gobierno de México a un extranjero, la del Águila Azteca, a Miguel Díaz Canel durante su gira por el sureste de México. Y además utilizando el foro magnífico de la zona arqueológica de Calakmul, que es Campeche, pero que depende del imperio maya, es parte del imperio maya que se extiende hasta Guatemala, el Petén, decían los antiguos cronistas de Mesoamérica, y ese Petén dio origen a una de las culturas más importantes del mundo prehispánico, la cultura maya. Los mayas, inventores del cero, por ejemplo, que eran grandes observadores. Ahí está la pirámide del Caracol en el viejo Chichén Itzá. Y bueno, el Palacio de Uxmal, tantas maravillas, el Palenque, que realmente pues no merecía Calakmul ser escenario de un acto tan cuestionable. Darle la medalla del Águila Azteca a Díaz Canel, presidente cubano, dictador, solamente porque hay un gran negocio y una gran simpatía entre los mandatarios de Cuba y México. Solamente así se puede explicar. Cuba nos tiene muy contentos porque resulta que nos está vendiendo piedras, piedras, así auténticamente, para la construcción del Tren Maya, como hemos dicho en varias ocasiones, pero no me canso de decirlo, porque este es parte de los grandes negocios de este sexenio ruin. Un sexenio que desgraciadamente cada vez descubre cómo ha ido ocultando la corrupción. ¿Se acuerdan ustedes al principio del régimen que López Obrador mencionó en varias ocasiones que las razones principales, entre las razones principales que había para cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, Naim, era precisamente el hecho de que había descubierto una terrible, ingente corrupción? ¿Y qué pasó? Pues que nunca se dio a la tarea de buscar a los corruptos. Simplemente canceló la obra que ya estaba prácticamente pagada en un 80% y con eso se fue a construir pues qué les puedo decir, el estacionamiento de Felipe Ángeles, un estacionamiento que más bien parece una central de aviones Felipe Ángeles vacía, sencillamente sin movimiento. Por ahí leí un cartón que me hizo mucha gracia en donde se dice: los ovnis ya tienen autorización para aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Pues claro, porque están desesperados por llenarlo de aviones, pero no llegan los aviones, ahora los de carga, obligando a las compañías a aterrizar ahí para, según esto, desalojar un poco el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en donde se debió construir una tercera terminal, como existen en ciudades como Cancún o Monterrey. Ahí hay varias terminales y les va bien, pero aquí se construyó un aeropuerto que pues no alcanza los estándares internacionales de ninguna manera. Aunque griten, pataleen, se molesten, se rompan las camisetas los adoradores de López Obrador. Pues bien, ahora
pues como le compramos piedras, como si no hubiera piedras en México, piedras a Cuba. Y Cuba nos los vende a un precio mayor al de que pudiera comerciarse, a cambio de que México le vende petróleo barato. Esa es la coyuntura que hay con Cuba. Y el canciller Marcelo Ebrard, con buen juicio, alguien tiene que tener un buen juicio en la Cuarta Transformación, salió a defender la idea de que hubiéramos entrado en una etapa de tensión con los Estados Unidos, precisamente por el tratamiento excelso que se le dio al dictador cubano. Yo creo que, aunque Marcelo Ebrard pues trate de disminuir los efectos de esta visita, yo creo que naturalmente debieron haberse incomodado mucho en la Casa Blanca, sobre todo no porque haya recibido a un mandatario extranjero, López Obrador, sino porque la recepción fue bastante exagerada, con imposición de la máxima presea que otorga el gobierno de México. Una presea que por supuesto nunca ha ido a parar al cuello de ninguno de los presidentes norteamericanos, para que hagamos una reflexión acerca de esto. Bien pudieron dársela, por ejemplo, a John F. Kennedy, pero no se la dieron. Y resulta que entonces, últimamente, solo han recibido esta presea los dictadores de izquierda de las naciones sudamericanas. Por ejemplo, Lula da Silva, José Mujica, que este no fue un dictador, fue un izquierdista en serio, y que de todos los que han recibido la medalla es el único al que no cuestiono, porque José Mujica fue un hombre, es un hombre extraordinario, que no vivió para enriquecerse, vive en su pequeña granja allá en Uruguay, y este sí que lo merecía, igual que Nelson Mandela. Pero a los demás me cuesta trabajo creer que merecieran tal condecoración, si no es por los negocios y los arreglos soterrados que existen entre algunas naciones del Cono Sur con México. México ha perdido ya desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir del 2018, ahí fue cuando se empeoró la cosa, su liderazgo internacional hacia Sudamérica. De toda Latinoamérica, México era el país que ejercía una especie de papel de líder. Comenzó a deteriorarse con la llegada de Jorge Castañeda Guzmán a la Cancillería en la época del señor Fox, pero nunca había alcanzado tal nivel de deterioro como consecuencia precisamente de las políticas, pues digamos, llenas de vaivenes que el presidente López Obrador ha impuesto. Debe haber sufrido mucho Marcelo Ebrard en la Cancillería, porque este es un hombre formado en la inteligencia. Yo no creo que sea un mal funcionario, pero pues desde luego tiene que obedecer al jefe máximo, a quien ya se prepara para ser el jefe máximo del gobierno mexicano. Precisamente López Obrador, con un nuevo maximato, siguiendo los pasos de Plutarco Elías Calles. Por eso habla Lorenzo Córdoba, y esta declaración me preocupó muchísimo, de que en 2024 podría haber un escenario en el que no hubiera elecciones o se anularan estas, para darle continuidad a la Cuarta Transformación en caso, como se espera, de que no fuera revalidada por los electores en las urnas. Esto es algo muy grave. Lo dijo Lorenzo Córdoba, que está ya por dejar el Instituto Nacional Electoral como presidente consejero, pero lo dijo como una alerta. Cuidado, podría no haber elecciones en 2024. ¿Por qué? Porque se ha desmantelado al INE, que era el árbitro electoral.
Y esto lo hacen solamente los grandes dictadores. O mejor dicho, aquellos sujetos a los que el pueblo, su pueblo, les permite convertirse en dictadores. Desde Agustín de Iturbide, que duró 9 meses en su encargo, hasta Andrés Manuel López Obrador. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.